Felices de tener a Enrique Serna con su libro más reciente, Lealtad al Fantasma. Acá tengo el otro porque uno no puede dejar de mencionar el estado de silencio. Acá tenemos a toda nuestra colección, pero el día de hoy el protagonista es este libro de cuentos. Este libro de cuentos, Enrique, que pues sin duda nos habla de nuestros fantasmas, de nuestros miedos, de los fantasmas que también nosotros mismos ahí estamos acicateando, ¿no? O sea, de pronto quizá el fantasma ya querría hacer su vida independiente, pero nosotros también lo andamos a veces persiguiendo y luego ya no lo aguantamos cuando viene de regreso. Pero bueno, a ver, platiquemos sobre esto, Enrique, bienvenido a la tertulia. Encantado de estar con ustedes, gracias por invitarme. A ver, muchos tipos de fantasmas acosan a estos personajes. La culpa, el sexo, la edad, la política, las clases sociales, eh, la idolatría o bueno, el entusiasmo de la groupie o de los groupies. ¿Qué hicieron estos pobres personajes, Enrique, para merecer estar en tu libro? Pues lo que hicieron fue entregarle el timón de sus vidas a otras personas o descubrir que se los habían arrebatado, ¿no? Porque yo creo que lo que le da unidad temática a este libro es el tema de la pérdida del albedrío, ¿no? Que paradójicamente en las relaciones amorosas, por ejemplo, ¿no? Es algo que todos deseamos hasta cierto punto, ¿no? Entregarse por completo a la persona amada. Pero en la práctica puede ser algo, un trance muy angustioso, ¿no? Eh, Porque creo que en la medida en que alguien se abandona y abdica de su voluntad, se puede convertir en juguete del otro, ¿no? O en personaje, como planteo yo en algunos de mis cuentos también, ¿no? Porque aquí hay varios cuentos. El primero, por ejemplo, el anillo maléfico. El segundo, que tratan de cómo una persona empieza a gobernar la vida de otra, ¿no? Ya sea porque es un artífice que está manejándolo como personaje, o porque en el caso de la fanática de una diva de Hollywood, empieza a interferir tanto en su vida que acaba pues siendo determinante en la evolución de la vida de esa diva, ¿no? Y en el último, porque se trata de un personaje que cree que es un ser humano y realmente no lo es, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí va la temática de los cuentos, ¿sí? Eh, que tiene mucho que ver también con la vulnerabilidad en la que tiene un ser humano cuando cede el timón de su vida, ¿no? Justamente. Si hacemos un acercamiento a un par de cuentos, por ejemplo, El Paso de la Muerte y El Blanco Advenimiento, hay una clara línea temática que además de la general suma el asunto de la venganza. ¿Por qué te interesaba meterte ahí? Bueno, en esos son dos cuentos de adúlteros, ¿no? Eh, a mí me parece que es un tema muy interesante, sobre todo cuando las infidelidades provocan una separación, ¿no? Porque es un parteaguas existencial de la vida de esos personajes, ¿no? Los personajes entran en una crisis moral, pero por otro lado, yo creo que ese machismo eh, hincha el ego, ¿no? La vanidad del hombre que se siente dominador, el conquistador, etcétera, ¿no? Y pues a mí me agrada como aguafiestas un poco, ¿no? Reventar esos globos inflados por medio del tratamiento cómico o grotesco de los personajes, ¿no? Que yo ya le decía a Enrique que para mí El Blanco Advenimiento es mi cuento favorito. Yo creo que de muchas terminará siendo uno de los cuentos favoritos. Pero bueno, y justo leíamos la columna, Enrique, leíamos Jorge Alberto y yo la columna de Julio Patán, y hacía este comentario. Ahora me suena mucho lo que estás diciendo con lo que venía también en el texto, ¿no, Jorge? Sí, 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 por supuesto. El asunto de, no sé, hay como una anticomplicidad del autor con el personaje, ¿no? Con tus personajes que no nada más viene de... Masculinos, Sí, masculinos. sí, sí, con los masculinos, que viene de otros libros tuyos, pues. Pues hay una crítica o una autocrítica de la masculinidad, que es algo que yo había hecho en mi novela La sangre erguida,
pero ahora ya con más años encima, ¿no? Creo que tengo un mejor conocimiento de la mente de los varones y de nuestra estúpida vanagloria, ¿no? Ahora, hay un involucramiento, hay complicidad con ese personaje, pero yo también me siento muy cercano a Delfina Tamés, la protagonista de Abuela en Brama, ¿no? En parte porque tengo más o menos esa edad, ¿no? Y pues puedo comprender cómo se siente una mujer en estas características, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, yo creo que se escuchó mal. Yo mencionaba la anticomplicidad, ¿no? Es decir, ya no es de género, pues ya más bien te les eches encima. Sí, porque Julio justo lo que decía en su columna era hablar sobre la virilidad decadente, ¿no? Que en varios de tus libros está presente justo eso. En efecto, sí, sí, creo que es una, pues, enfoque de esa virilidad que quiere ser triunfal, que quiere mantener la vigencia erótica de un personaje, ¿no? Pero que lo expone también a situaciones patéticas, ¿no? Lealtad al fantasma, como muchos de tus otros libros, tiene el toque Serna. Ya mucha gente ha hablado acerca de lo ácido que puede ser tu narrativa, de lo ácida que puede ser, del manejo del humor negro que siempre has tenido y que la verdad es que es una delicia. ¿Cómo dosificar ese humor negro? ¿Cómo dosificar eso? Porque de pronto también en Lealtad al Fantasma hay momentos de mucha ternura, hay momentos de mucha crueldad. O sea, pienso sobre todo en el último de los cuentos, que le da justo el título, que es un cuento muy cruel. ¿No? Hay pinta escenas muy difíciles, pinta escenas muy crudas, pero siempre está el toque de humor necesario, de humor negro y de así es. ¿Cómo lo dosificas para no irte de pronto, para no excederte, sobre todo siendo ya un toque tan conocido de tu narrativa? Pues tratando de involucrarme sentimentalmente con los personajes que ridiculizo, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo en esto hay una diferencia de un teórico del drama, Eric Bentley, ¿no? Que él decía que la diferencia de la comedia con la farsa es que en la comedia ridiculiza a los personajes, pero toma en cuenta y le importan sus emociones, ¿no? Y en la farsa, en cambio, son monigotes completamente grotescos, ¿no? Y yo creo que mis cuentos son a cierto punto novelas condensadas, ¿no? Digo, comedias condensadas, porque eh, a mí me interesa compenetrarme con estos personajes, porque además son personajes que todos tienen algo mío, ¿no? Incluyendo a las mujeres. Entonces, al momento en que logro esa compenetración, pero también trato de ver el lado cómico o ridículo de un personaje mediante un distanciamiento irónico, ¿no? Pues me parece que eso puede retratar mejor la complejidad de la condición humana, ¿no? Claro. Y a la hora de, evidentemente esto pasa más con los libros de cuentos que con las novelas, pero ¿cómo le haces a la hora de plantearte la elección de la estrategia narrativa que vas a emplear en cada uno de ellos? Me queda claro que todos pertenecen más o menos a una misma familia, pero de pronto hay detalles que llaman la atención y que además ponen de buenas a los lectores, incluso más allá del propio cuento. Me refiero, por ejemplo, a estos trazos de metaficción en el primero de los cuentos y demás. ¿Cómo es tu elección, pues, de la estrategia narrativa? ¿Qué haces a la hora de enfrentarte probablemente a la metaficción? Quizás son dos preguntas en una, perdón, así me pasa. Bueno, sí, hay un juego metaliterario en el primer cuento, solamente en él, ¿no? Y en los demás cuentos, pues lo que determina para mí la elección del punto de vista narrativo, ¿no? Es las características de la trama, desde luego en primer lugar, y también en el caso de los cuentos narrados por mujeres, por ejemplo, una búsqueda mía de un desdoblamiento, ¿no? De sacar a la mujer que todos los hombres llevamos dentro, ¿no? Quizás no solo una, sino tenemos varias, ¿no? Y entonces creo que esa es una experiencia muy liberadora, muy catártica, ¿no? Que yo recomendaría ampliamente incluso como terapia, ¿no? Claro, pero para crear esas voces, primero tienes que haber tenido muy buen oído y tener una
un punto de vista muy particular, ¿no? Porque además hablamos hace ratito del asunto de la virilidad decadente y luego el asunto de las narradoras femeninas. Entonces, sí es como una mezcla, como un rompecabezas a la hora en que justo la estrategia narrativa te va quedando acorde a lo que estás contando, ¿no? Entonces, como que se amalgaman muy bien. Sí, bueno, hay casos como por ejemplo el de La Fe Perdida, ¿no? Que ese cuento primero lo escribí como un cuento epistolar, ¿no? Mm. De una carta que iba a contar la protagonista, pero me di cuenta de que no caminaba bien, entonces lo reescribí completamente como un relato en tercera persona, ¿no? Y creo que así quedó mejor. Están las preocupaciones íntimas, ya decías, por ejemplo, la infidelidad que te interesa, y luego ahí está también el juego de ¿y quién se queda con el perro, ¿no? En uno de los cuentos. Pero luego están los contextos de las otras cosas que quieres contar. Es decir, está el mundo del espectáculo y hay una ridiculización del mundo del espectáculo. Está la academia. La academia también va a recibir ahí unos buenos tunda de parte de Enrique Serna. Está, bueno, está por supuesto la política también, que Enrique Serna no podía no mencionar de pronto la política, aunque esté hablando de una abuelita en celo. Entonces, tenemos también esos otros contextos, más allá de lo íntimo, de lo privado, de los fantasmas de estos personajes, que te interesaba que estuvieran formando parte de Lealtad al Fantasma. Sí, claro que creo que esos mundos, por distintas razones, influyen en el comportamiento de los personajes, ¿no? Los protagonistas de Paternidad Responsable, por ejemplo, son dos académicos, una de ellas es doctora en letras clásicas, él es doctor en filosofía, y están como muy pagados de su sabiduría y de su intelecto, ¿no? Entonces, hasta cierto punto el cuento trata de enjuiciar a esta vanagloria, ¿no? Con la intervención de este animalito, que es justamente lo que les mueve el lado instintivo que tenemos los seres humanos, ¿no? Y de hecho el final apunta hacia allá, ¿no? Cuando el perrito tiene también su diploma colgado junto a los títulos de posgrado de ellos, ¿no? Y en los otros casos, en la Abuela en Brahma, por ejemplo, ¿no? Pues ahí la polarización política que tenemos en México desde 2018 hasta la fecha, ¿no? Es un elemento importante porque mis dos protagonistas, que son una dama burguesa otoñal y un poeta proletario, ¿no? Pertenecen a mundos opuestos, a sectores antagónicos de la sociedad mexicana, y eso finalmente va a provocar que sea muy difícil para ellos la convivencia, ¿no? Porque ninguno de los dos encaja en el ambiente del otro. Es un cuento donde ellos tienen, digamos, pesa sobre ellos una doble condena social por la diferencia de edades, que es de 30 años, y también por la diferencia de clases sociales. Uh-huh. Les estamos antojando pedacitos de los cuentos, ¿eh? No crean que estamos aquí, no hay spoilers, solo antojo. Ibas a decir, Jorge. Sí, una pregunta paratextual o más o menos. Cada cuento está dedicado y muchos de los nombres a quienes están dedicados estos cuentos los podemos reconocer fácilmente. ¿Son pequeños homenajes? Pues sí, claro, homenajes un poco irónicos también a veces, ¿no? Eh, pero bueno, son dedicatorias eh, cariñosas, amigos a los que quiero, ¿no? Y que estoy seguro que van a disfrutar esos cuentos, ¿no? Y la portada la mandaste a hacer hace muchos años, la encargaste hace muchos años. Pues sí, es ¿Cómo puede el ser? modelo de ese cuadro de Josef Mandel, que es un pintor checo que murió en 1930. Tiene un parecido bastante asombroso conmigo, ¿no? Y un lector me lo había mandado hace como 8 años. Yo ya casi no me acordaba de él, pero la que sí se acordó fue Gabriela, mi mujer, que me lo recordó cuando andaba buscando la portada del libro. Lo que significa que en una de esas también eres medio fantasmal, fantasmagórico. Ah, sin duda, no dudo que yo sea personaje de alguien que me está escribiendo allá en lo alto. De tus 7 cuentos, Enrique, ¿a cuál de los fantasmas preferirías serle leal?
Pues bueno, realmente no tengo preferencias, ¿no? Creo que los 7 tienen un buen grado de interés, ¿no? Creo que pueden atrapar la atención del lector, ¿no? Y eh, pues, claro, el título que más me gustaba, obviamente, es el del último, Lealtad al fantasma, por eso se lo dejé, ¿no? Pero no contestaste a cuál le serías más leal. Ah, ¿a cuál le sería más leal? Híjole, pues yo creo que a la protagonista de Abuela en Brama, la verdad. Haces bien. ¿Y a cuál de los fantasmas te daría más, cuál de los fantasmas te daría más miedo que te acosara? Ah, pues el de el de Lealtad al El fantasma, de desde lealtad, luego. ese está bueno, es que no podemos decir mucho, pero Es un cuento muy escabroso, muy macabro, ¿no? cierras con un cuento muy escabroso, pasas por cuentos más de carcajada, de pronto como el de estos académicos, entras con un cuento que nos sacude con el giro de tuerca finalmente en el momento en el que ya está este juego metaliterario, y así pasamos por los 7 cuentos de Lealtad al Fantasma. Enrique, tú eres uno de los autores que se siente y se sabe muy cómodo tanto en la narrativa de largo aliento, tanto en la novela como en el cuento. Me parece que el así como tú, no hay tantos autores publicando con esa frecuencia, tanto en un registro como en el otro. Entonces, también nos parece un salto interesante después de haber leído El Vendedor de Silencio, que se comentó tanto, que te hayas tomado este momento para dedicárselo al cuento, ¿no? Con Lealtad al Fantasma, y los lectores seguramente ya te lo están empezando a agradecer muchísimo. Fíjate que algo que me ha sucedido con las novelas históricas es que como es un trabajo que obliga a constreñir bastante la imaginación, porque uno tiene que situarse en una época, reconstruirla minuciosamente, no cometer anacronismos y al mismo tiempo tratar de ser una especie de medium para que resuciten estas figuras del pasado, ¿no? A veces la imaginación trata de escapar de esta penosa tarea, ¿no? Inventando otras historias donde la imaginación es más libre, ¿no? Y eso fue lo que me pasó cuando estaba escribiendo El Vendedor de Silencio. Entonces yo anotaba estas ideas y ya cuando estuve libre en la pandemia, me dediqué a escribirlas. Pues te las agradecemos mucho, pero no te puedes despedir de nosotros sin la pregunta obligada en la tertulia, porque aquí decimos que es el espacio en donde se comparten las manías de un lector. Como lector, ¿cuáles son tus manías? Bueno, fíjate que una manía que tengo mientras estoy escribiendo es leer poesía, Ah, porque a mí creo que me ayuda a depurar el lenguaje, ¿no? Y siempre trato de ver a ver si algo se me pega, ¿no? De los grandes poetas de la lengua española, que aunque yo no escriba poesía, ¿no? Creo que a cualquier narrador le ayuda a leer poesía. muchísimas gracias, Enrique. Gracias por estar en la tertulia. Gracias a ustedes, hasta luego. Bye.